Una cálida bienvenida a este urgente video El esposo viene, parte 2. El contenido se refiere principalmente a la obra de los dos testigos de Apocalipsis 11 y en última instancia mostrará los elementos clave de toda su línea de tiempo. Para nosotros es la pieza final que podemos y debemos proclamar porque es el clamor de medianoche que incluso anuncia el día exacto de la ira de Dios, pero también el regreso de Jesús. Permanezcan atentos porque este video profundiza aún más lo presentado en la primera parte. Para el video culminante de hoy, para descifrar el capítulo central 11 de Apocalipsis, deben mencionarse dos videos fundamentales. Por supuesto, el video El esposo viene, parte 1, y el último video del hermano John, El niño que sabía la hora, parte 3. En el último video del hermano John, El niño que sabía la hora, parte 3, un maravilloso sueño de una de nuestras hermanas fue nuevamente descifrado y, según creo, comprendido con total precisión. Hoy tomaremos el contenido de ese video y nos enfocaremos particularmente en un aspecto del sueño, porque el triplemente confirmado 16 de marzo de 2026 es una fecha enormemente importante, pero descubriremos que no apunta al evento de la segunda venida, sino a un evento aún mucho más hermoso. Y hoy descubriremos que el regreso es incluso un poco antes. Sí, escucharon bien, un poco antes. Y por lo tanto, este video es el clamor de medianoche más fuerte y más preciso que podemos dar. Podría decir mucho aquí como introducción, pero el Señor ha determinado el tiempo preciso en el que este video debe ser publicado. Así que hoy lo mantendré un poco más corto, porque todos los fundamentos fueron dados en los videos anteriores. Hoy solo estamos conectando algunos hilos. Así que permanezcan atentos. En el video El niño que sabía la hora, parte 3, el hermano John ha validado el 16 de marzo de 2026 mediante 3 evidencias de testigos en 3 lugares diferentes del cielo, todo apuntando al tiempo dado en el sueño, 3 horas, 13 minutos y 43 segundos. Por razones de tiempo, solo puedo repasar un poco el contenido. 3 y Atlas se encuentra en Géminis, en su acercamiento máximo a Júpiter el 16 de marzo, ya que Jesús y su esposa vivirán juntos para siempre. Y 3 y Atlas permanece aquí en esta constelación para siempre. Por lo tanto, sabíamos que esta señal debía referirse de alguna manera a la ascensión o al posterior banquete de bodas en el cielo. También el simbolismo celestial en la señal del Hijo del Hombre, al cual apunta este tiempo del sueño, está en perfecta armonía, ya que revela que es acerca del cruce del Jordán en la misma fecha. El cometa E3 cruza el río Eridanus como el Jordán celestial. En el Mazzaroth, el Sol y la Luna están a ambos lados del río que fluye del cántaro de agua de Acuario, reflejando la disposición del antiguo Israel en la tierra, con la parte mayor de Israel como el sol más allá del Jordán, mientras algunos escogidos decidieron establecerse al lado opuesto del río, como la luna. Por favor, vean el video para un estudio más detallado. El enlace fue mostrado en la diapositiva anterior. Aquí hay otra diapositiva original del video del hermano John, para que el simbolismo de los números quede claro. El tema en Géminis trata sobre la herencia y vivir juntos con Jesús por la eternidad como esposa y esposo. Entendimos esto como el rapto, pero ¿realmente lo es? ¿Recibimos nuestra herencia divina en el momento en que somos arrebatados? ¿O todavía suceden otras cosas entre el rapto y la herencia? Por supuesto, hay algunos eventos importantes en el tiempo intermedio. Debemos preguntarnos, ¿qué significa tomar posesión de Canaán?
¿Es ese el viaje al cielo? ¿Es estar de pie en el mar de vidrio? ¿Es sentarse a la mesa de bodas con Jesús? ¿O es tomar posesión de la herencia en la nueva tierra? Si entendemos esto, entonces sabremos el evento al cual apuntan los 43 segundos como el cruce del Jordán. Veamos nuevamente un extracto del sueño que nos dará el evento correcto y así nos conducirá a la verdadera fecha de la ascensión. El 16 de enero de 2026, el hermano John leyó este sueño otra vez. Y cuando leyó el pasaje con las 2 llaves, recordó que Jesús, representado en la señal del Hijo del Hombre como Faetón en el río del tiempo, también tiene 2 llaves. La palabra llaves aparece solo 2 veces en plural en la Biblia Reina Valera. Y ambas veces Jesús mismo habla. Y a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y el segundo versículo es, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Las llaves del infierno y de la muerte son las llaves que Él usa para destruir el pecado y la muerte para siempre en la segunda muerte. Aquellos que ya no están escritos en el libro de la vida porque están atados al pecado en la tierra, serán excluidos del cielo. Al mismo tiempo, las llaves abren el glorioso reino de Dios, el Canaán celestial. En el video El esposo viene, parte 1, advertimos fuerte y claramente que el Señor viene y que ya es hora para ponerse a cuentas con el Señor, salir de Babilonia y aceptar el don del tiempo para que Jesús no venga sobre ustedes como un ladrón. ¿Cuándo usa Jesús estas 2 llaves por última vez? Leamos. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. En esta transición de capítulo se describe el cambio del antiguo mundo con muerte e infierno al reino de Dios, donde ya no hay más muerte, sino solo vida eterna. Es claramente evidente que estos versículos tienen lugar después del milenio, es decir, después del regreso de Cristo, y que después del uso de estas llaves ocurrirá la creación de la nueva tierra. Por lo tanto, es obvio que el 16 de marzo señala el tiempo en el que el pecado habrá sido erradicado del universo y la herencia prometida será dada a los santos en la nueva tierra. Así que el 16 de marzo de 2026 es una fecha extremadamente grande y deseable que vale la pena alcanzar. Sin embargo, eso es alcanzado puramente por la gracia. Nunca debemos olvidarlo. Todos, sin excepción, necesitan el manto de justicia de Jesús puramente a través de la gracia y el amor. Digo esto para que no haya malentendidos. Por lo tanto, quien aún no haya aceptado a Jesús como el único y exclusivo mediador y salvador entre nosotros los humanos y Dios Padre, ahora es la última oportunidad absoluta. Bautícense por inmersión, rápido, pero con plena convicción, y finalmente acepten el don del tiempo. Así que hemos encontrado el glorioso evento del comienzo de la nueva creación de la nueva tierra y por tanto la herencia eterna, donde podremos estar juntos para siempre con nuestro esposo. Pero eso también significa que ahora tenemos que averiguar cuándo vendrá Jesús antes de eso,
para que en el clamor de medianoche podamos proclamar no solo el año y el mes como en la primera parte de esta serie de videos, sino incluso el día literal. Cuando el hermano John entendió a qué apuntan las dos llaves el 16 de marzo, echó un vistazo al calendario de fiestas que conservamos. Y nosotros haremos lo mismo ahora. Explicaré esta tabla muy brevemente. Siempre miramos las fechas y las fiestas desde la perspectiva en Israel y aquí en Paraguay. Y en ambos casos hay dos posibilidades, porque desde el verdadero entendimiento del calendario sabemos que la prueba de la cebada al comienzo de un nuevo año en o después del equinoccio de primavera decidía si la ofrenda mecida de cebada en el segundo día de los panes sin levadura realmente podía ser mecida, o si se debía incluir un mes 13 llamado Adar II. Ahora, aquí está el 16 de marzo de 2026, cuando Jesús finalmente extingue el pecado, la muerte y el infierno con fuego purificador. Pero en paralelo comienza el inicio de la creación de la herencia de la nueva tierra. Por favor, noten que el tiempo corre más lento en el cielo que en la tierra. Esto es fácil de explicar porque cuanto más cerca se está de un agujero negro, más lento pasa el tiempo. Así que simplemente estamos hablando de tiempo percibido, sin importar dónde estén ubicados los redimidos. Si seguimos la secuencia de eventos en Apocalipsis hacia atrás, antes del uso de las dos llaves, tiene lugar la segunda resurrección de todos los injustos y Satanás es soltado por un corto tiempo. Satanás los engañará y los reunirá otra vez para atacar a la ciudad santa, como dicen aquí los dos pasajes bíblicos. Esto se llama la batalla de Gog o Gog y Magog. Al final de esta batalla, Satanás también es arrojado al lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta están ya desde antes del milenio. Podríamos tomar 10 días como una primera conclusión para este ataque. Un día por cada mandamiento de Dios que fue transgredido por los impenitentes y no expiado por la sangre de Jesús porque no lo aceptaron. Otro cálculo inicial aproximado en reversa sería el viaje de 7 días y conocemos este número de días por Elena de White, como los adventistas deberían recordarlo. Y al hacerlo llegaríamos al 27 de febrero de 2026 como el día del rapto. Ahora se pone interesante cuando miramos las fiestas que aún deben cumplirse en la tierra. ¿Recuerdan el video del hermano John, las fiestas olvidadas? Él mencionó la fiesta de la fundación, mencionó la fiesta de Hanukkah y al final también mencionó la fiesta de Purim. Y aquí apropiadamente encontramos la última de las 3 fiestas mencionadas de nuevo en el flujo del tiempo. Purim en la columna del calendario desde la perspectiva de Israel. Y en el conteo de días festivos desde la perspectiva de Paraguay, tenemos Tisha B'Av y Tu B'Av durante el tiempo de viaje. Yo sugeriría que examinemos las fiestas una por una y para eso uso extractos del documento que creamos internamente después del 16 de enero de 2026, cuando esta fecha del 27 de febrero de 2026 nos fue presentada por primera vez como la verdadera fecha del rapto. Lo primero que notamos es que en el hemisferio sur, donde las estaciones agrícolas están desplazadas por medio año, el 27 de febrero cae en Tisha B'Av, que tiene un lugar muy único en la historia.
Ese es el día que no solo fue destruido el templo de Salomón en el siglo VI antes de Cristo, sino también el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Ahora vemos que al partir el Espíritu Santo de la tierra, aquellos que han profanado el tercer templo, el templo del Espíritu Santo, quedan desolados y son destruidos junto con las masas incrédulas en el mismo día, Tisha B'Av, mientras la tierra es purificada por fuego. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tisha B'Av, el día más triste para Israel, se convertirá en el día más triste para la humanidad, mientras que para aquellos que no lo han rechazado, el ayuno del quinto mes también se convertirá en un día de gozo. Así dice Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo se convertirán en gozo y alegría para la casa de Judá y en fiestas de regocijo. Amad, pues, la verdad y la paz. Después de un viaje espacial de 7 días hacia Orión, durante el cual, debido a los efectos de dilatación del tiempo, pasan 1000 años en la Tierra, hay exactamente 10 días antes del 16 de marzo, tal como lo experimentarían los santos, hasta el cruce del Jordán. Este periodo de 10 días para la guerra de Gog-Magog es notablemente similar a un estudio anterior donde lo conectamos con la batalla final contra los 10 mandamientos del reino de Dios. Observen cómo en el séptimo día hay 2 fiestas significativas. Una es Tu B'Av, que es una de las fiestas más felices del año, y un momento popular para bodas, debido a su historia mencionada en Jueces 21, cuando los hombres de Benjamín tomaron esposas de entre las hijas de Israel. Qué apropiado tener la fiesta de bodas del Señor exactamente en esa fecha, después de arrebatar a su novia. Además, desde la perspectiva terrenal, ese es el tiempo de Purim, cuando a Israel se le permitió luchar contra sus enemigos, quienes los habrían destruido. Específicamente, esto es el memorial para aquellos en ciudades amuralladas que lucharon un segundo día. Apunta al pisado del lagar fuera de la nueva Jerusalén amurallada. La victoria de Dios y de su pueblo sobre los enemigos, que los habrían matado a todos si se les concede el tiempo. La luna de sangre, el 3 de marzo, marca el aniversario del decreto de muerte de Amán contra Israel. Pero, ¿qué significado tiene en el quinto día de viaje? El pisado del lagar comienza con el rapto mismo, cuando la ciudad santa es llevada. Sin embargo, hemos entendido desde hace tiempo que los 7 días de viaje siguen a las estrellas de Orión, en orden de su distancia, culminando con el mar de vidrio, que físicamente está relativamente cerca de Al-Nilam. Esto lleva un itinerario como el siguiente: Bellatrix, Betelgeuse, Saif, Rigel, Al-Nitak en el quinto día, Mintaka y Al-Nilam, y el mar de vidrio en la nebulosa de Orión. En el quinto día, la luna de sangre marca cuán lejos fluye la sangre del lagar. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Como se presentó en nuestros primeros estudios de Orión, los frenos de los caballos apuntan a la nebulosa cabeza de caballo, que se asemeja a un caballo sumergido en un mar de sangre. Y esa nebulosa está muy cerca de la estrella Al-Nitak. La luna de sangre mide no solo la distancia a los frenos de los caballos, sino a Al-Nitak, el herido. Y por lo tanto es la medida de la estatura de Cristo.
Eso es exactamente lo que vimos medido en otra forma con las estrellas al pie y en la cima de la cruz en el Mazarot. Personalmente me parece asombroso cómo Dios superpone diferentes perspectivas y medidas en un solo versículo de la profecía. Más adelante les mostraré otro cumplimiento adicional de estos 1600 estadios directamente en el Mazarot. Pueden estar expectantes. ¿Ven cuán bellamente encaja todo cuando ves las piezas uniéndose? Otro punto es respecto al simbolismo del séptimo día en esta tierra versus la nueva tierra. El día solemne en que el pecado y los pecadores son finalmente destruidos por el estallido de rayos gamma más poderoso de Dios al atardecer. Zacarías 14, 6 al 7. Es el cruce final del Jordán. Es la muerte del pecado y el levantarse en la novedad de vida, mientras el fin del pecado da paso al primer día de la nueva creación. Ese fue un extracto del documento del 16 de enero de 2026, cuando el verdadero mensaje del clamor de medianoche nos fue dado por primera vez. Creo que ahora esta tabla está completamente explicada y ustedes ahora entienden que las dos llaves en el sueño de nuestra hermana se refieren a la herencia en el cielo. Y así llegamos al 27 de febrero de 2026 como la fecha para la primera resurrección de todos los justos muertos y para el rapto en el regreso de Jesús. Podríamos llamar a esta parte hasta aquí el niño que sabía la hora, parte 4, porque ahora el significado de ese sueño tan importante ha sido plenamente reconocido. Ahora podría clamar en voz alta: el esposo viene, esta vez proclamado incluso hasta el día mismo. Pero dejo eso para las últimas diapositivas, porque toda la línea de tiempo de los dos testigos debe extenderse coherentemente hasta el 27 de febrero de 2026. Y algunos eventos clave en Apocalipsis también deben encajar perfectamente. El hermano John se preguntó si había una señal en el cielo que realmente muchos cristianos en todo el mundo habían realmente visto o al menos oído, que pudiera ofrecer de alguna manera un ancla en la línea de tiempo de los dos testigos. Y en efecto, solo una señal viene a la mente. Es la señal de la mujer de Apocalipsis 12, versículos 1 y 2. Leámosla. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. La señal aparece en el cielo, así que no hay duda de dónde hay que mirar. No en el primer cielo, que sería nuestra atmósfera inmediata, es decir, donde están las nubes. No, es el segundo cielo, donde se encuentran el sol, la luna y las estrellas junto con los cometas. El tercer cielo es directamente conectado con Dios, solo para mencionarlo. Aquí está la constelación de Virgo, quien es la única mujer en el Mazarot. Por el texto sabemos que el sol debe estar en algún lugar junto a la mujer, es decir, donde ella llevaría un vestido. Y sí, ese es el caso, pero hay más criterios que deben cumplirse, porque el sol está en Virgo una vez por año. La luna debe estar bajo sus pies. Bueno, eso limita la señal, pero es todavía una vez por año, porque la luna da una vuelta al mes en el Mazarot. Pero todavía hay más que debe cumplirse. Debemos encontrar una corona de estrellas sobre la cabeza de Virgo. Ahora sobre Virgo está Leo y consta de 9 estrellas. Pero sucede que Venus, Marte y Mercurio se unen en Leo en un día determinado, formando así
una corona de 12 estrellas. Ahora la señal ya no está limitada a una vez por año, sino que esto es ahora extraordinariamente raro. Pero Dios no deja dudas y da todavía otro criterio. Ella estaba encinta y estaba a punto de dar a luz. Y aquí entra en juego Júpiter, que debe estar en una posición muy específica en la mujer, es decir, en la parte inferior de Virgo, como cualquier adulto sabe. Y así es. Y los astrónomos dicen que esta señal ocurre solo una vez en 7,000 años, o en otras palabras, es única. Explico esto tan precisamente para que todos los que ven este video tengan claro que Dios da esta señal absolutamente única por una razón muy específica. Nadie puede negarlo. En el texto leemos que esta mujer estaba encinta y obviamente para dar a luz. Y esa es la pista textual que siguió el hermano John. ¿Y qué tal si esta señal indica que desde aquí comenzaría el tiempo de los dolores de parto en Apocalipsis? Júpiter es el planeta rey y representa a nuestro Rey Jesús y su reino, que Él finalmente quiere establecer. Ahora ya entienden el panorama general, el gran marco de tiempo. Cuando 3 y Atlas alcance a Júpiter el 16 de marzo de 2026, entonces el reino eterno de Jesús será purificado de todo pecado y muerte, y se creará la nueva tierra. Todo mal, todo habrá pasado en el percibido 16 de marzo, como aprendimos antes en la tabla. El hermano John y yo ya hemos presentado las líneas de tiempo de los 2 testigos en los videos cuando Miguel se levanta y la señal del Hijo del Hombre. Pero ustedes ya saben que el capítulo central es el capítulo más difícil de Apocalipsis para descifrar. Sin embargo, hoy este es el intento más culminante y más armonioso que también trae el entendimiento perfecto. Sabemos por estos videos anteriores que la crisis del coronavirus representó el primer ay y debe estar dentro de los 1290 días. Por lo tanto, el hermano John calculó hacia adelante desde el tan impresionante 23 de septiembre de 2017 y obtuvo 2 fechas clave. El 5 de abril de 2021 y el 30 de noviembre, respectivamente, el 1 de diciembre de 2024. Los 1290 días se refieren al tiempo en que se desarrolló el suero de ARNM para luego causar devastación en el cuerpo. La devastación es que el ADN del hombre, dado por el Creador en el Edén y preservado hasta ahora, fue atacado y destruido. Los 1335 días apuntan simplemente a perseverar y no vacunarse hasta que venga la bendición. Ese fue un breve resumen de estos 2 periodos de tiempo. Los detalles ya han sido suficientemente explicados en los diversos videos. ¿Cuál fue la bendición al final? La bendición fue y es que el 7º sello fue abierto. Leamos. Y cuando abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Siempre nos hemos preguntado cuándo se abrió realmente el 7º sello. ¿Fue aquí en esta estrella o en el límite de la constelación? Pero ahora vemos que debe ser esta ocultación del cometa K2 con esta estrella el 1 de diciembre de 2024. Después del largo tiempo en que sus hijos resistieron en la tierra durante el primer ay, Jesús, como el sumo sacerdote celestial,
representado en Orión, se preparó y estaba a punto de arrojar el incensario. Por eso hubo silencio en el cielo, porque el inminente fin del ministerio intercesor es algo sin precedentes. Este silencio fue interrumpido luego de aproximadamente media hora, es decir, alrededor de medio año después, cuando Tracy Atlas apareció en imágenes tempranas el 25 de junio de 2025 y luego oficialmente el 1 de julio de 2025, directamente sobre la cruz en Sagitario. Jesús, por así decirlo, durante esta media hora pasó del lugar santísimo a la puerta del templo y arrojó el incensario hacia la tierra, si quieren imaginarlo así. La bendición es que la espera y la esperanza de ayuda desde lo alto durante el terrible ataque de la vacuna ARNM fueron oídas y Jesús comenzó a prepararse para su regreso. En este punto, debemos recordar una vez más que los dos testigos, según Apocalipsis 11:4, son los dos candeleros y los dos olivos. Y estos son los dos puntos de equinoccio y los dos puntos de solsticio. Hemos señalado repetidamente este descubrimiento revolucionario del hermano John, porque sin este conocimiento no se puede entender la historia de los dos testigos en el cielo. Hoy aplicamos nuevamente esta clave de conocimiento, especialmente a los siguientes versículos en Apocalipsis 11. Ven que K2 aquí está más cerca del punto del solsticio, paralelo al ecuador galáctico. Recuerden este 1 de diciembre de 2024 y esta situación celestial para más adelante. Pero primero veamos más de cerca esta fecha intermedia después de los 1290 días. Ya sabemos que este fue el tiempo del coronavirus. Pero ¿qué fue tan decisivo aquí? Si buscan en Internet, encontrarán lo que probablemente fue el discurso más trascendental y también la directiva del entonces presidente en funciones de los Estados Unidos, Joe Biden. El 5 al 6 de abril de 2021 hubo efectivamente un importante anuncio público de Joe Biden respecto a la campaña de vacunación contra el COVID-19. En el marco de sus esfuerzos por acelerar las vacunaciones en Estados Unidos. ¿De qué se trataba? El 5-6 de abril de 2021, el presidente Joe Biden anunció desde la Casa Blanca que quería adelantar el calendario de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Dijo que todos los ciudadanos adultos estadounidenses deberían estar autorizados a recibir una vacuna contra el COVID-19 a más tardar el 19 de abril de 2021, 2 semanas antes de lo planeado originalmente. Con esto quería acelerar el proceso de inmunización, instando a los estados y ciudades a hacer las vacunas inmediatamente disponibles para todos mayores de 18 años, con el objetivo de controlar la pandemia más rápidamente. ¿Qué significaba eso? Hasta entonces, la elegibilidad para la vacunación en muchos estados seguía siendo escalonada según edad o condición de salud. Con el nuevo anuncio, todos los adultos deberían obtener acceso antes. Esto formaba parte de su estrategia para aumentar las tasas de vacunación y permitir que el país, por ejemplo, celebrara el 4 de julio de 2021 en familia nuevamente. Contexto importante. Este discurso no fue solo una formalidad, sino un anuncio político público que concernía metas y una ampliación de la autorización para vacunar. Estuvo en el centro de la estrategia de vacunación de Estados Unidos a mediados de 2021. Aquí hay 2 enlaces donde se puede escuchar el discurso y la directiva. Trump, con la operación Warp Speed, tenía la intención de desarrollar y producir la vacuna lo más rápido posible, pero Biden quería inyectarla en los cuerpos de la población engañada lo más rápido posible. Como ya se dijo antes, esta vacunación de ARNM fue la abominación y causó la destrucción del ADN humano. El 5 de abril de 2021, por cierto, fue el lunes de Pascua. ¡Qué terrible regalo de Pascua!
Y estos regalos de vacunación, por supuesto, fueron enviados entre ellos. ¿Lo recuerdan? También leímos esto en el texto bíblico en Apocalipsis 11, versículo 10. En ese tiempo, los movimientos cristianos contrarios y las manifestaciones antivacunación también estaban en su punto máximo. Y con este discurso directiva de Biden, la censura en las redes sociales también aumentó. Todavía pueden recordar que este fue el tiempo en que los opositores a la vacuna fueron etiquetados como faltos de amor y culpados porque siendo no vacunados eran considerados portadores del virus, paranoico conspirativos, teórico de conspiración. Creo que hemos ordenado las dos líneas de tiempo de 1290 y 1335 días, una tras otra, desde la señal de la mujer, y reconocido cuán correcta fue la suposición de que esta señal única en los cielos es un comienzo perfecto para el tiempo de los dolores de parto o ayes. Bueno, el hermano John, por supuesto, también calculó hacia atrás, porque todavía tenemos que considerar los 1260 días. Aquí ven una vez más la clave válida del tiempo entre las indicaciones de tiempo en Daniel 12 y las de Apocalipsis 11. Y aquí también vemos la razón por la cual los 1290 días y los 1335 días se usan solo una vez, mientras que debemos aplicar los 1260 días dos veces. Los 1260 días o la indicación de tiempo en Daniel, de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, se refiere al juramento del hombre sobre el río, donde un testigo del juramento está en cada orilla. Así que cada testigo oye esta indicación de tiempo, mientras que los 1290 y 1335 días son dados consecutivamente a Daniel para explicación en los versículos siguientes, es decir, a un solo hombre. Por lo tanto, tomamos estos dos indicadores de tiempo solo una vez. Así que si calculamos 1260 días dos veces hacia atrás desde la señal de la mujer, llegamos al 31 de octubre de 2010. Bien, el mensaje de Orión fue dado en enero de 2010. Pero ¿por qué debería comenzar la obra de los dos testigos el 31 de octubre de 2010? El 31 de octubre es el aniversario de un evento clave en el tiempo de la Reforma. Lutero clavó las famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg en 1517. Cuando apareció la señal de la mujer en 2017, el mundo cristiano estaba celebrando exactamente este evento de 500 años atrás. Recuerden nuestro último video, El esposo viene parte 1. Allí ya expliqué por qué la reforma de Lutero finalmente fracasó, a causa de la inconsecuencia con respecto al cuarto mandamiento. Sola escritura también habría significado guardar el sábado, pero Lutero no lo hizo. Y esta, lamentablemente, reforma de menos de un 100% comenzó el tiempo de Sardis. Por supuesto, hubo muchos buenos mártires en la Edad Media que representan la iglesia de Esmirna, la cual no tiene reproche. Esta brecha en el muro fue realmente cerrada por los pioneros adventistas cuando comenzaron a guardar nuevamente el sábado en 1846. Pero luego los adventistas se desviaron del camino recto y muchas falsas enseñanzas se infiltraron. Esto condujo a un vagar por el desierto de 120 años que debía terminar en 2010. Elías vino en 2010 y les proclamó públicamente el mensaje de Orión, que debía mover a esta iglesia al arrepentimiento, contrición y retorno, lo cual lamentablemente no ocurrió. Por lo tanto, Dios preparó un remanente de esta iglesia antes fructífera que debía completar con éxito la reforma iniciada en el tiempo de Lutero. Por eso, en el movimiento de Elías, Esmirna y Filadelfia, es decir, ambos candeleros,
están unidos. Y nosotros, como representantes terrenales de los 4 puntos celestiales, los 2 testigos, hemos experimentado 2 eventos clave resplandecientes. En 2016 reconocimos el verdadero amor fraternal, que culminó en la oración sacrificial por más tiempo. Y al hacerlo ofrecimos nuestras vidas eternas, cualquiera fuese el costo. No he oído algo así de Lutero. Y ahora, en 2026, con este video, podemos proclamar en voz alta cuál es el resultado de descifrar el misterio de Apocalipsis. A saber, el Señor viene el 27 de febrero de 2026. Salid a recibirle. Este es el glorioso clímax de la obra de los representantes terrenales de los 2 testigos. Que así la reforma sea completada. Lutero fue un reformador y Elías igualmente. Esta imagen aquí es solo para recordarnos el desciframiento tan importante de que los 2 testigos consisten en 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Los puntos de equinoccio y los puntos de solsticio están delante del sol, como ustedes saben, y el sol es un símbolo del esposo. ¿Y por qué este tiempo fue de silicio para nosotros? Es sencillo. Vivimos de manera simple y humilde, pero no teníamos señales celestiales en ese tiempo. Como ya saben, estas solo vinieron a partir de la señal de la mujer, cuando descubrimos el Mazarot. Y como también saben, muchas veces hemos traído ciclos de trompetas y plagas sobre la tierra en nuestros escritos mientras estábamos ocupados descifrando el misterio de Apocalipsis. Y al final de estos 2 tiempos de 1260 días, ofrecimos la tan importante oración sacrificial y con ello reconocimos el estándar de carácter más elevado que un ser creado puede alcanzar, el ofrecer voluntariamente la vida eterna. Y así nuestro testimonio terminó al final de esta sección. Hasta ahora hemos considerado las 3 grandes líneas de tiempo de los 2 testigos y hemos llegado desde el 31 de octubre de 2010 hasta el 1 de diciembre de 2024, cuando Jesús se alistó para venir en nuestra ayuda. Hemos examinado cómo estas líneas de tiempo se reflejan en nuestro ministerio como los candeleros combinados de Esmirna y Filadelfia. Pero ahora se pone interesante porque según el texto de los 1335 días, los 2 testigos todavía tienen algunas cosas que hacer. Leamos. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pusieron sobre sus pies y gran temor cayó sobre los que los vieron. Lo primero que debemos ver en los cielos es cómo el Espíritu de vida de Dios entra en los 4 puntos de los 2 testigos. En el video, cuando Miguel se levanta, el hermano John presentó este principio de que es cumplido por los cometas que se acercan a los 2 puntos de equinoccio y a los 2 puntos de solsticio. El problema en aquel entonces era simplemente que todavía no podíamos prever cuándo Jesús vendría realmente, porque el misterio de Apocalipsis aún no había sido descifrado. Usamos cometas que encajaban perfectamente en ese momento. Pero ahora, con el conocimiento actual, podemos usar los 4 cometas correctos. Aquí hay una tabla de resumen con los nombres de los cometas y las fechas donde se ve el proceso de entrada del Espíritu. Ya conocemos el primer actor desde antes, cuando la bendición después de los 1335 días comenzó el 1 de diciembre de 2024. K2 cuando dejó Orión para siempre. Ya ven que toda la línea de tiempo se conecta sin interrupciones. Aquí ven las 4 imágenes
que pertenecen a estos 4 cometas. Aquí está K2 en el punto del solsticio en Orión. Aquí está K1 en el punto del equinoccio en Virgo. Aquí está R2 en el punto del equinoccio en Piscis. Y aquí está A6 en la cruz. El siguiente proceso que debemos ver ahora es cómo los 4 puntos de los 2 testigos se ponen sobre sus pies. Y no olviden que estos 4 puntos están delante del Señor de la tierra, obviamente sobre pies. Y aquí ven bien cómo la tierra con las 4 estaciones gira y se tambalea. Este versículo no significa otra cosa que esperen y simplemente dejen pasar las 4 estaciones. Así es como los 4 puntos se ponen sobre sus pies. Y aquí vemos la clave para el entendimiento correcto de quiénes son realmente los 2 testigos, aplicada activamente. Ellos son los 4 puntos de las 4 estaciones, 2 puntos de equinoccio y 2 puntos de solsticio. Y una vez más, sin este entendimiento es imposible descifrar el capítulo 11. Y así el misterio del día del regreso permanecería oculto. En la tabla, las 4 estaciones están presentadas sin interrupciones y llegamos hasta el 20 de diciembre de 2025, cuando termina el otoño. En este punto, me gustaría señalar rápidamente la 6ª trompeta o el segundo ay. En videos anteriores usamos los 2 eclipses lunares y solares al comienzo del año del jubileo, es decir, alrededor de marzo de 2025 y en septiembre de 2025, para descifrar la hora, el día, el mes y el año. Y llegamos correctamente al 21 de septiembre de 2025. Cuando tuvo lugar el memorial de Charlie Kirk. Allí comenzó el engaño. Como se explicó suficientemente en el último video, El esposo viene, parte 1. Todo bien hasta aquí, pero miren la tabla. Los 4 puntos también nos llevan a la misma fecha. Aquí otra vez está el 21 de septiembre de 2025. La opción anterior no era tan mala, pero esta es ciertamente la mejor y correcta. Volvamos a Apocalipsis 11. El siguiente evento que debemos ver en los cielos es la gran voz al final del proceso de ponerse sobre sus pies. Y el 21 de diciembre de 2025, un día después de que terminó el otoño, por supuesto el sol estaba exactamente en el punto del solsticio en la cruz, lo cual da la gran voz. Allí el Padre también está representado como el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario A estrella. Ustedes lo recuerdan. Y nuevamente la línea de tiempo no tiene interrupción. Así debe ser. Pero este llamado debe ser llevado rápidamente a los 4 puntos de los 2 testigos. Solo el corredor veloz, la luna, ya ha pasado el punto del solsticio. Efectivamente ha oído el llamado, pero todavía debe dar una vuelta más hasta alcanzar nuevamente los 4 puntos, incluyendo el punto de la cruz nuevamente. El último de los 4 puntos fue informado del gran llamado el 16 de enero de 2026. ¿Y recuerdan qué fue lo primero que entendió el hermano John o lo que reveló en ese día? Exactamente, la fecha misma del clamor de medianoche que presentamos al comienzo del video.
el 27 de febrero de 2026. ¿Pueden ver que el Señor es tiempo? Bien, ¿cómo creen que continúa? ¿Y cuál es la tarea final de los dos testigos ahora? Aquí nuevamente está la tabla con las fechas donde la luna se acerca a los 4 puntos. Durante este tiempo, los dos testigos, como los 4 puntos, ascienden al cielo. Y eso describe el clímax de su obra. Proclamar el misterio descifrado de Apocalipsis. Y eso se llama proclamar el verdadero clamor de medianoche. Y eso solo puede hacerse cuando uno ha descifrado Apocalipsis con la astronomía bíblica y ha descubierto la fecha del regreso. Ese es el tiempo cuando el mensaje del cuarto ángel brilla con mayor intensidad. Ese es el punto cuando la reforma, que comenzó hace unos 500 años, es llevada exitosamente a su culminación. Ustedes ven que este ascenso al cielo debe completarse a más tardar el 12 de febrero de 2026. Mientras la luna se acerca a los 4 puntos de los dos testigos y ellos ascienden, la proclamación del clamor de medianoche debe tener lugar. Ese es el ascenso. Por eso tenemos cierta presión de tiempo para dar este clamor de medianoche. Nuestro primer video fue publicado del 4 al 5 de febrero. Y este segundo video ustedes lo recibieron del 8 al 9 de febrero de 2026 a más tardar. Porque es así, el Señor nos ha enviado algunos sueños en los últimos días que, si podemos interpretarlos correctamente, apuntan a lo siguiente. Y en aquella hora fue hecho gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 hombres murieron en el terremoto, y los demás se espantaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. La luna oculta a Antares, el corazón de Escorpio. ¿Se recuerdan? El hermano John y yo ya hemos señalado en varios videos que esta fila de estrellas cuenta 10 estrellas hasta e incluyendo Antares. Y según el dibujo antiguo de Escorpio, todavía había otras 7 estrellas representadas aquí porque antiguamente Libra eran las garras de Escorpio. Y esto nos recuerda Apocalipsis 17, donde la bestia montada por la ramera de Babilonia es escrita con 7 cabezas y 10 cuernos. El portador de la serpiente o fiuco es la ramera, y el G7 o la UE serían entonces esta bestia. En cualquier caso, muy probablemente apunta a Europa. Del último video, ustedes saben que Europa está debilitada y que Putin también está al acecho. Ustedes saben a qué me refiero. En cualquier caso, este ataque concluirá el segundo ay. Y ahora también entienden por qué publicamos nuestro primer video el 5 de febrero y este video actual debe publicarse al menos antes de este posible ataque. Ven que entre el 5 de febrero y el 12 de febrero, todas estas cosas deben suceder. Eso todavía es en la misma hora. ¿Cómo continúa? El texto bíblico lo dice. El tercer ay viene pronto. Aquí ya no hay más línea de tiempo, porque termina con la misma hora en la que ocurre el terrible evento.
Con eso, la fe se ha vuelto en gran medida innecesaria, porque el evento abre los ojos de todos. Ya no se necesita fe. En la imagen ve nuevamente el 27 de febrero de 2026, cuando la séptima trompeta despertará a los santos dormidos y tendrá lugar el rapto. Lean el texto de la séptima trompeta. Allí se menciona el granizo como el tercer ay al final del texto, pero será solo para los que queden atrás. Este terrible evento, alrededor del 10 u 11 de febrero, muy probablemente hará que la marca de la bestia sea proclamada rápidamente por ley. Los últimos mártires que restan de Esmirna darán su testimonio final, mientras Filadelfia publica su testimonio final con este video. Y así, ambos candeleros de las dos iglesias brillan tan intensamente que en este punto podemos clamar: el esposo viene. Ustedes han visto la armonía. Despierten y salgan a recibirle. Sin comentarios, les muestro dos diapositivas que una vez más representan toda la línea de tiempo que hasta ahora se me ha permitido explicar en su totalidad. Tras la que espero haya sido una impresionante presentación de la línea de tiempo de los dos testigos, echemos otro vistazo a algunos detalles individuales pero importantes en el Apocalipsis. Entre el 23 de enero y el 12 de febrero, los enemigos también deben observar el fuerte testimonio de los dos testigos. ¿Cuáles son las constelaciones enemigas en el Mazzaroth? Si se revisan todas, en este contexto solo quedan Capricornio y Acuario. Ya conocen suficientemente a Capricornio del video anterior, que representa a la primera bestia en Europa, y la marca de la bestia, la santidad del domingo. Justo cuando la luna se encuentra con 3 y Atlas en la imagen de Géminis, es decir, los buenos dos testigos, el sol activa al primer enemigo y bastante en el centro. Recuerden el video anterior donde pude mostrarles que la UE tiene un gran problema y se está dividiendo. La noticia acerca de eso apareció por primera vez en la prensa el 27 de enero. Pero creo que para el 31 de enero, este plan ya se había refinado más. Y aquí ven directamente en el firmamento la división. Un lado es la parte de la cabeza y uno es la parte de la cola. Y una cosa segura, debido a que la creación de la UE es un hijo del papado, esta bestia ciertamente no se alegrará de los problemas en la UE. Ya lo mencioné en la parte 1, pero aquí lo repito. Piensen en Daniel capítulo 2, donde la piedra hiere los pies. Lo están viviendo justo ahora. También quiero mencionar en este punto que en este 31 de enero, respectivamente el 1 de febrero, han pasado exactamente 12 años del juicio de los vivos, que comenzó en 2014. 12 años de sellamiento han llegado a su fin. Recuerden que fue Júpiter el que necesitó estos 12 años en el Mazzaroth para completar una vuelta completa desde la constelación de Géminis y de vuelta a Géminis de nuevo. Así, todo llega a un cumplimiento perfecto. El segundo enemigo es Acuario, que en este contexto representa al dios LGBT Acuario. Y eso apunta aquí a la segunda bestia, los Estados Unidos,
porque en 2015 Obama logró permitir el matrimonio homosexual en todo el país. En el video anterior volvimos a informar sobre ello. Ven que dentro de la hora del mayor testimonio de los dos testigos, esta constelación enemiga también es activada por el Sol. Así podemos afirmar, Dios ha presentado dos buenos testigos en Géminis. Jesús como Pollux, que actúa como el testigo fiel y verdadero, y Castor como su esposa, su iglesia. Y Satanás, que quiere imitar todo, también tiene dos testigos, Capricornio y Acuario. Europa y los Estados Unidos verán que el testimonio de los dos testigos es verdadero y que el fin ha llegado. En cualquier caso, hemos encontrado tres partes del enemigo, y eso cumple una parte de un versículo en la séptima plaga, es decir, Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue partida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Estén atentos, porque estos días que nos quedan serán tremendos en todos los sentidos. Y como estamos ahora en la séptima plaga, leamos también el siguiente versículo 20. Y toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas. Ya saben que este es un versículo del rapto, porque el siguiente versículo 21 es el terrible granizo después de la ascensión. El hermano John ya explicó que los dos peces representan islas en el mar, como puede ser visto bien aquí. Y Capricornio representa las montañas porque su nombre lo indica así. En alemán, por ejemplo, es Cabra Montés. ¿Cómo se muestra el huir de las islas? Aquí, a través de Mercurio, porque justo el 27 de febrero se vuelve retrógrado, da la vuelta delante del pez acostado y huye, pero todavía está en la constelación. ¿Y por qué ya no se encuentran las montañas? Porque en el mismo momento Marte acaba de abandonar la constelación de Capricornio. Exacto al punto, diría yo. Otra prueba más para el 27 de febrero de 2026 como el día del rapto. Y tenemos otro momento del rapto mencionado en el Apocalipsis, concretamente al final de Apocalipsis 18. A partir del versículo 22 se informa que ya no se oye en Babilonia la voz del esposo ni de la esposa. El versículo anterior describe la última señal antes del rapto. Leamos. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí el 18 de febrero tenemos al gran ángel, Acuario. Y en la antigüedad, una piedra de molino describe la parte inferior fija y una parte superior que gira como una piedra. En lenguaje celestial, esto es simplemente una ocultación de dos actores. Esta señal o prefiguración es dada el 18 de febrero. Aquí tenemos a Mercurio y la luna lo oculta exactamente cuando se usa una ubicación en los Estados Unidos, en este caso la Florida. Creo que eso lo dice todo. Es la última señal segura en la tercera hora
de la caída de Babilonia, cuando el sol entró en Acuario, de que esta ciudad tan grande ciertamente caerá. Y para que entiendan lo grande que es que el 16 de enero de 2026 el misterio del Apocalipsis fuera descifrado por el hermano John, deben comprender cómo Dios desde el cielo, como un león, rugió lo siguiente fuerte y claramente, audible en un gigantesco estallido de radio, y clamó con gran voz, como cuando un león ruge. Eso viene del versículo 3. Y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, esa es la traducción correcta, también será consumado el misterio de Dios, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. En este video de YouTube, ese estallido de radio se explica de forma súper precisa y muestra cuán extraordinario fue. Extremadamente recomendable verlo. Leeré brevemente una breve explicación al respecto de nuestro documento del 16 de enero de 2026. El 15 de enero, un radiotelescopio ruso comenzó a medir el comienzo de una gran llamarada de radio de signos X3. Se trata de una llamarada que dura días mientras asciende hasta su intensidad máxima y luego desciende. Una llamarada gigante como esta desde el cielo merece ser investigada, ya que Dios habla a través de sus luces celestiales. El primer paso es identificar su ubicación. Inmediatamente se puede reconocer que una voz fuerte desde el asterismo de la Cruz del Norte es extremadamente importante y no debe tomarse a la ligera. Al día siguiente, mientras esta voz se volvía más fuerte, el hermano John recibió la comprensión impartida en este documento, que es la proclamación final del día y la hora de la segunda venida de Jesús, confirmada poderosamente por esta voz del cielo. El misterio ha sido descifrado y Dios, en su sabiduría y previsión, envía este estallido de radio justo a tiempo para confirmar: no habrá más demora. Todo esto no se puede inventar ni armar de cualquier manera. Esto es dirección divina. Y como clímax y conclusión de este video del clamor de medianoche, ahora puedo presentarles los textos de la cosecha en su forma definitiva. Un sincero agradecimiento al hermano John que proveyó las siguientes diapositivas. Primero, leamos el primer texto de la cosecha del Apocalipsis 14, versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Los textos de la cosecha del Apocalipsis 14 comienzan con una descripción del gemelo Pólux, interpretado como divino, que el 3 de enero de 2026 se sentó sobre el enorme planeta gaseoso Júpiter, es decir, la nube. Hace mucho que consideramos a Júpiter como un símbolo del Espíritu Santo sobre el cual se derrama la séptima copa de la ira. El doble llenado de la copa para Babilonia se completó el día anterior, cuando la luna pasó el punto del solsticio en Orión. Y ahora comienzan las últimas 2 vueltas lunares de la caída de Babilonia, pero también la liberación de los fieles testigos de Jesús.
La corona de oro mencionada en el texto es otorgada al gemelo Pollux por la presencia del planeta rey Júpiter, y la hoz aguda es activada con precisión por la luna en medio de la ilustración. El gemelo Pollux ha sido entendido desde hace tiempo como un símbolo de Jesús como rey, después de que él terminara su ministerio de sumo sacerdote al final del día del juicio investigador. El comienzo de estos textos de la cosecha y de la séptima copa de la ira fue acompañado por un importante evento terrenal, concretamente la intervención de Estados Unidos mediante el secuestro violento del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. Por favor, no olviden tampoco que en ese mismo día, Tracy Atlas cruzó la trayectoria del gran rayo F7, que se extiende de este a oeste. Esta hora lunar duró entonces hasta el 31 de enero, cuando la luna volvería a aparecer en la hoz del gemelo Pollux. En consecuencia, durante este periodo debía realizarse la cosecha del buen trigo. Leamos el siguiente versículo, el 15. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. El área del templo aquí se refiere al ecuador galáctico, donde desde hace tiempo dibujamos la cruz de Jesús, ya que allí estaba la luna llena el día de la crucifixión, y donde también se encuentra el Padre, el agujero negro central de nuestra galaxia hogar. El cometa C 2025A6 Lehmann es el otro ángel que dejaría la línea de la constelación al pie de la cruz en el lagar de la cola curvada de la bestia escorpión entre el 18 y el 19 de enero. Pero ¿de dónde viene su fuerte voz y el conocimiento de que la cosecha está sobremadura? Debería ser un evento solar que tuviera que ocurrir ese día y darle poder a su voz al salir del templo de Jesús. Y eso se ve claramente exactamente en ese día. Es la marca de la bestia que se formó en la frente de la cabra expiatoria, brillantemente iluminada por la estrella principal de nuestro sistema solar. Ahora la cizaña se separaría del trigo. Había llegado el tiempo del zarandeo. En la primera parte de esta serie de videos informé detalladamente sobre los eventos que llevaron a que la legislación dominical ya estuviera en marcha desde hace tiempo. Esto se hizo claramente visible el 8 de enero, es decir, poco después de la activación de la hoz de la cosecha del gemelo Pollux por la luna el 3 de enero, con la seductora propuesta de la Fundación Heritage para introducir un día legal de descanso en los Estados Unidos. El 16 de enero, solo 2 días antes de la denuncia pública por parte de la Iglesia Adventista, el 18 de enero, habíamos conocido la verdadera fecha de la primera resurrección y del rapto de los santos. Leamos el siguiente versículo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Cuándo se había recogido el buen trigo? A través de una publicación del hermano John el 29 de enero, fuimos señalados a los eventos que habían cumplido la marca de la bestia que habíamos visto en Capricornio. Esto ocurrió exactamente el día en que la luna casi había completado su primera ronda de la cosecha en el punto del solsticio de Orión, y además coincidió con la entrada del trono de Dios, Tracy Atlas, en Géminis, la constelación
de las preparaciones de boda de Jesús. El trigo estaba ahora completamente sellado y listo para la prueba final. Los 144,000 serían ahora preservados en la hora de la prueba que debe venir sobre todo el mundo. Mediante nuestra oración sacrificial en octubre de 2016, en medio del tiempo del juicio de los vivos, que había comenzado con una predicación del hermano John en la tarde del 31 de enero de 2014, habíamos comprado más tiempo para el sellamiento de los 144,000. Ahora se habían completado los 12 años de sellamiento durante la órbita de 12 años de Júpiter alrededor de nuestro Sol, y el buen trigo había sido completamente recogido. Aquí está el siguiente texto de la cosecha, el versículo 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. La cosecha de uvas representa esta hora de la prueba sobre toda la tierra y comienza con el regreso de la luna a la hoz del gemelo rey, que ahora se prepara realmente para tomar su lugar en el trono 3 y Atlas, lo cual coincidiría con el toque de la séptima trompeta al final de esta hora lunar decisiva. Pero antes, las malas uvas aún deben ser cortadas y arrojadas al lagar. Aquí está el versículo 18. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Nuevamente es el cometa C2025 A6 Lemmon, que antes había dejado el templo en la cruz para llamar a la cosecha del trigo y entró en la constelación del altar Ara, quien el 17 de febrero dará un fuerte clamor al abandonar el altar Ara. Cuando comenzó la cosecha del trigo el 3 de enero de 2026, este mensajero acababa de cumplir un año según su fecha de descubrimiento. Su lugar de descubrimiento también es extremadamente significativo. Fue cerca del gemelo rey, exactamente donde se encuentra ahora el trono 3 y Atlas. ¿Por qué es fuerte el clamor de A6? De nuevo, apunta a un evento especial que debe involucrar al Sol. El eclipse solar anular el mismo día que A6 abandona el altar Ara, cumple varios textos del Antiguo y Nuevo Testamento a la vez. Este es el comienzo de la secuencia de eclipse solar luna de sangre de Joel 2:31 y Hechos 2:20. Debe cumplirse todavía antes del gran y terrible día del Señor. La misma secuencia también se menciona en el sexto sello, pero particularmente digno de mención en nuestro contexto es la conexión con el fulminante final de la sexta trompeta, donde precisamente se mencionan fuego, humo y azufre. Aquí sangre, fuego y vapor de humo, en los cuales perecerá una tercera parte de la humanidad. Se trata claramente del engaño mediante la legislación dominical, que ahora está en pleno desarrollo y tomó su punto de partida con el asesinato y funeral de Charlie Kirk. Las malas uvas son todos aquellos que actúan contra la ley de Dios y son alimentados por la vid falsa. En lugar de honrar el sábado de Dios, honran la marca de la Iglesia Ramera Católica. Jesús dice: salid de ella, pueblo mío, o id al lagar, donde vuestra sangre fluirá fuera de mi ciudad.
Aquí está el siguiente texto de la cosecha, versículo 19. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Una última vez vemos la luna en la hoz de Pollux el 27 de febrero de 2026. Pollux ha tomado ahora su trono, 3 y Atlas, mientras las malas uvas caen en el lagar. El cielo proclama la victoria del Cordero y de sus santos. La séptima trompeta suena y los muertos en Cristo despiertan para el juicio milenario. Babilonia beberá ahora completamente el vino de la ira de Dios, hasta la última gota. Y aquí está el último de los versículos de la cosecha, versículo 20. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. Los muertos resucitados, los testigos en la isla en el pez acostado, huyen, y los vivos, guerreros montañeses combatientes, Marte en la parte de pez de Capricornio, abandonan el campo de batalla con un fuerte grito de victoria y se ponen en camino hacia la ciudad santa. Entonces los que quedan atrás esperan el tercer ay de granizo, pero no por mucho tiempo. Es el león de la tribu de Judá, quien en la luna de sangre de Purim, el 3 de marzo de 2026, pisará el lagar fuera de la ciudad santa con sus pies. La última de las fiestas olvidadas se convierte en un monumento eterno de la victoria de los santos en Cristo, en cumplimiento de su alta vocación. Han defendido a Dios Padre y su ley mediante la justicia por la fe. Aquí está la porción final del último versículo de la cosecha. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, plural, por 1,600 estadios. La porción final del último de los textos de la cosecha ya fue entendida al comienzo de nuestro ministerio como una indicación de una distancia celestial y ha sido refinada progresivamente con el tiempo. Solo recientemente entendimos la distancia de los 1,600 estadios como la altura de la cruz en grados de arco astronómicos, donde 27 grados correspondían muy exactamente a 1,600 recorridos de estadios. Cuando uno mira hacia arriba en el momento correcto, es decir, el día de la guerra de Purim, en el año del 70º jubileo, se ve claramente al sol iluminando el arroyo en el acuario LGBT, teñido de rojo sangre por la presencia del belicoso Marte. Suspendidos sobre el promiscuo acuario, como 2 espadas de Damocles, las cabezas de los caballos alados, Pegaso y su potro. Si se mide la distancia desde el planeta rojo hasta el freno más lejano del pequeño caballo, se obtiene exactamente 27 grados, lo que corresponde a los 1,600 estadios. El Espíritu lleva a toda la verdad. Y para que esto ocurra, se requirieron la paciencia de los santos y 16 años de trabajo de desciframiento del Apocalipsis con la astronomía bíblica. Tras esta interpretación contundente y completamente convincente de los textos de la cosecha, realmente no hay nada más que decir que el misterio es consumado. Clamemos una vez más en esta noche completamente oscura sobre la tierra. He aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Amén.